Hemos llegado al tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Esto nos indica que ya se va acercando la festividad de la Pascua del Señor. Y los textos que la Sagrada Escritura nos ofrece para este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 8. El Salmo 102. La segunda lectura está tomada de la carta a los Corintios, en el capítulo 10. Y el Santo Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 13, de los versículos 1 al 9. El Evangelio de hoy, o el tema que el Evangelio de hoy plantea, es bastante interesante y es de mucha actualidad. ¿Por qué tiene estas dos características? Porque quiero hacer un breve resumen o un resumen del Evangelio, del mensaje, del texto del Evangelio de hoy, ¿no? Para que comprendamos la reflexión. Dice el texto sagrado que Cristo estaba hablando cuando llegó un grupo de personas a decirle que se había desprendido la torre de Siloé y que allí murió cierta cantidad de personas aplastada por la torre. Y luego llega otro grupo de personas a comentarle que igualmente Pilatos había mandado sacrificar cierta cantidad de personas. Y entonces la pregunta que ellos se plantean ante esta situación, o que le plantean a Jesús ante esta situación, es: ¿por qué tenían que morir de esa manera? ¿Qué pasó? ¿Acaso murieron a consecuencia del pecado? Es decir, ¿porque eran pecadores? Y le digo que es interesante porque es un tema actual, es algo que también a nosotros nos cuestiona mucho. ¿Por qué? Porque también hoy, en nuestros días, se presentan situaciones bastante complejas. La vida nos ofrece o nos hace vivir situaciones de las que no está, para las que no estamos preparados, circunstancias en las que nos agarre, como decimos, fuera de lugar. No las comprendemos, no las entendemos, no sabemos por qué esta o aquella persona murió así, por qué tenía que morir así. Y lo triste es que en muchas de las situaciones o las circunstancias, las personas que perecen o han perecido de esa manera, de una forma imprevista, son personas muy buenas. No diríamos inocentes, pero personas muy buenas, ¿no? Yo recuerdo y traigo a colación el caso de una persona que murió así muy inesperadamente en una comunidad donde estuve trabajando, y a mí me tocó celebrarle la misa de cuerpo presente. La señora era una mujer, fue a la tienda a hacer su mandado. Iba sobre el andén o la banqueta que decimos nosotros, y resulta que al llegar a la esquina ella se detuvo para que pasara un camión, un volteo que iba lleno de tabiques, y ella esperó que pasara, pero resulta que el carro pasó tan cerca de ella que se desprendió un tabique, le cayó en la cabeza y la señora murió instantáneamente. Y son cosas que uno dice, pero Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿qué había hecho esta persona para morir así? Iba a ser un mandado, no fue a buscar la muerte, pero se presentó. Y eso hace que en la mente de la persona surjan muchas, no dudas, muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? ¿O qué sucede? ¿La gente le pasa eso porque es pecadora o por qué? Era el cuestionamiento que la gente de ese tiempo le hacía a Jesús, ¿no? Los que vinieron a comentarle, a hacerle estos comentarios a Jesús, lo hacían con esa doble intención. ¿Acaso era que ellos eran muy pecadores? ¿Fue consecuencia del pecado? ¿El pecado los llevó a morir de esa manera? Y la respuesta, como siempre, de Cristo, tan perfecta, tan sabia. Ellos no murieron por pecadores, ni tampoco murieron porque eran buenos. Murieron por las circunstancias, porque estaban vivos, porque se presentó.
se dio este hecho y murieron ahí, pero no es consecuencia de ninguna de las acciones de estas personas. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? El Señor lo que nos quiere decir o le dice a la gente de su tiempo es esto. Mire, ellos ya se fueron, ellos ya murieron, quiéralo o no, padecieron, perecieron de esa manera, sufrieron la pérdida de la vida de una manera inesperada y trágica, pero ellos ya se fueron. Pero aquí la cuestión o la tarea que nos queda a nosotros es esto. Si esas personas estaban en gracia de Dios, si esas personas ocuparon la vida y el tiempo para reflexionar, para corregir, para enderezar la vida, no importa en qué circunstancias hayan muerto o en qué circunstancias pueda morir uno. Y lo que el Señor le refiere a esta gente es, y se lo dice textualmente, ¿no? Si ustedes no se arrepienten, van a perecer de una manera mucho más dolorosa. Y ese es el mensaje de hoy. Por ellos ya no podemos hacer nada. Eso ya sucedió y es algo que humanamente no podemos, ni siquiera lo hubiéramos podido evitar. E igualmente, desde nuestra razón, nunca podremos darle una explicación lógica. Simplemente tenemos que asumir estas circunstancias se dieron así y nada más. No hay otra cosa. Pero el mensaje que el Señor nos da, y repito, es eso. Ellos ya se fueron, pero nosotros, los que quedamos, a los que Dios nos está dando la oportunidad de seguir viviendo, el llamado de atención es, aprovechemos la vida para hacer una reflexión profunda y pedirle al Señor perdón por aquello que haya que pedirle perdón, corregir lo que tenemos que corregir, luchar por tratar de enmendar tantos errores que hemos cometido mientras estemos vivos, porque después de muertos quedamos ante el juicio divino. Después que uno muere, queda ante la misericordia de Dios. Por eso igualmente la necesidad de orar por los difuntos, porque uno no sabe en qué circunstancias se han ido muchas personas. Uno no sabe en qué condiciones se fue el alma de una persona. Pero vuelvo a insistir, ellos ya se fueron, ellos ya salieron de este mundo y hoy esperan el juicio divino, esperan el juicio de la misericordia divina. Pero nosotros, qué gran oportunidad nos sigue dando Dios, qué gran oportunidad nos sigue dando la vida. Aprovechémosla. Que lleguemos a la Pascua con un corazón renovado, con una vida en paz, con un alma repleta de cosas buenas, de cosas nobles. ¿Para qué? Para que el Señor nos reciba en su reino. Así es que, queridos hermanos, vuelvo a retomar y quiero hacer énfasis en eso. Las circunstancias en las que uno pueda perder la vida no dependen del pecado que uno lleve o de lo santo que uno sea. No, son circunstancias de la vida. Son cosas imprevistas que nadie puede evitar. Nadie. Pero aquí lo que nos debe ocupar y de lo que nos debemos de ocupar es llevemos siempre el alma en orden con Dios. Llevemos siempre nuestra conciencia, nuestro espíritu y nuestra vida en una concordancia con la palabra de Dios. Y así, llegue la muerte en las circunstancias que lleguen, en el lugar que sea, por la situación que sea, no hay problema. El problema no es cómo muera uno o de qué forma muera uno. Ese no es problema. El problema es cómo estaba mi alma cuando la muerte me llamó. ¿Cómo estaba mi conciencia? ¿Cómo estaba mi espíritu en el momento que la muerte me arrebató de este mundo? Que este domingo, este tercer domingo,
que nos invita a esta reflexión tan hermosa, es sacada de la vida diaria, de la vida diaria de nosotros. Todos los días suceden cosas tan extrañas, tan extraordinarias, tan imprevistas, pero eso no nos debe, bueno, eso debe alertarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que también a mí me puede pasar, que también a mí me puede agarrar la muerte en cualquier lugar y de cualquier forma. Pero insisto, no nos preocupemos dónde o cómo. Lo que sí debemos de ocuparnos es cómo sale, cómo está mi alma, cómo saldrá mi alma el día, el momento, en la hora que Dios me llame. Bendecido domingo para todos.